BASC, confianza y seguridad certificadas. Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate BASC. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Saludos amigos de Convergente TV, Televisión Global. Bienvenidos a Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los problemas de la paz, la guerra y el orden internacional. En esta noche con el tema la impotencia de la ONU ante la cuestión palestina, un fracaso del orden internacional. La cuestión palestina está profundamente ligada a la historia de las Naciones Unidas desde sus albores. La organización, nacida en 1945 para garantizar la paz y la seguridad internacionales, asumió un papel central en el destino del territorio de Palestina, entonces bajo mandato británico. La resolución 181 de la Asamblea General, emitida el 29 de noviembre de 1947, conocida como el Plan de Partición, propuso dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con un régimen internacional especial para Jerusalén. Aunque fue aceptado por la dirigencia sionista, fue rechazado por la mayoría árabe palestina, que lo consideró injusto y desproporcionado, pues otorgaba el 55% del territorio a la minoría judía, que representaba, por supuesto, entonces, en esa época, apenas un tercio de la población. El retiro británico en 1948 dejó un vacío que desembocó en la Primera Guerra Árabe-Israelí y en la muy conocida Nakba, la catástrofe, que supuso el desplazamiento forzoso de más de 700.000 palestinos. Desde entonces, las Naciones Unidas han mantenido múltiples resoluciones, informes y misiones, pero no han logrado revertir la ocupación, los asentamientos ilegales, ni garantizar el derecho al retorno reconocido por la resolución, la 194 de la misma organización. El Consejo de Seguridad, órgano responsable de la paz y la seguridad, ha mostrado una actuación limitada debido al uso sistemático del veto por parte de Estados Unidos en favor de Israel, lo que ha bloqueado medidas coercitivas o sanciones. Esto ha generado críticas sobre una doble moral en la aplicación del derecho internacional, especialmente si se compara con la rapidez de actuación de la ONU en otros conflictos. En el contexto actual, marcado por la destrucción de Gaza en este año, las miles de víctimas civiles, el colapso humanitario y las acusaciones de crímenes de guerra, pues bien, las Naciones Unidas enfrenta un grave cuestionamiento sobre su eficacia y su credibilidad. La falta de un mecanismo coercitivo independiente y el peso de los intereses geopolíticos en el Consejo de Seguridad han convertido a la organización, para muchos, en un actor testigo más que garante del derecho internacional. Para analizar este tema se encuentra con nosotros la internacionalista María José Cronfle Alviar. Ella es graduada en la Universidad de Navarra, España, con estudios de política y economía de Medio Oriente en la Anwar Gargash Diplomatic Academy de Emiratos Árabes Unidos. También ha estudiado política y economía en Asia en una universidad coreana y política, derecho y economía en la Catholic University of America de los Estados Unidos. Pues bien, damos la más cordial bienvenida a María José Cronfle. Hola Timmy, muchísimas gracias por tenerme. Un saludo a todo el equipo y a todas las personas que nos están viendo. Gracias María José, bienvenida. Apreciamos que atiendas esta invitación en temas tan complejos, pero ciertamente de actualidad. Para dar inicio al programa, quiero formularte las siguientes preguntas. Decía del desempeño de las Naciones Unidas, que en más de 7 décadas la ONU no ha logrado aplicar sus propias resoluciones, garantizar la protección de civiles y frenar la violencia sistemática del derecho internacional humanitario en la crisis actual palestina. ¿Qué opinión te merece de lo que está sucediendo? Y en especial, ¿qué justifica
las ejecutorias de la ONU en estos términos que te he planteado? Bueno, en mi opinión, lo que ha impedido que la ONU actúe no es una falta de resoluciones o de marcos legales, sino una realidad mucho más simple, que es que la ONU realmente no tiene un poder sobre los estados soberanos y su capacidad de acción está regida a la voluntad de las grandes potencias que dominan el Consejo de Seguridad. En el mundo real, la política internacional no se mueve por principios abstractos, sino por intereses estratégicos y por correlaciones de cualquier medida. Se entiende que la soberanía de los estados está por encima de cualquier organismo multilateral y por eso, mientras el sistema dependa del beneplácito de las potencias, en mi opinión, la ONU seguirá siendo más que nada un escenario de debate, más que una autoridad ejecutiva que se pueda realmente aplicar propias resoluciones y todo lo que se trata en esta organización. Claro, tú te refieres a las potencias, específicamente a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Sí, eh, para tratar de entender esta mecánica con la que viene actuando la ONU en este caso. claro, Recordemos que el Consejo de Seguridad, María José, se configuró al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945 con los países que participaron y ganaron la Segunda Guerra Mundial, a saber, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, la antigua Unión Soviética y, por supuesto, la República Popular China. Eh, correcto. ¿Qué debería hacer la ONU en este momento, considerando que esto supone una estructura anacrónica que no atiende las necesidades del siglo XXI, más bien siguen anclados a los conceptos de la Guerra Fría, los conceptos de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál sería tu criterio? ¿Cómo mejorar las ejecutorias de la ONU, habida cuenta que, como mencioné inicialmente, el derecho de veto de cualquiera de los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad manda al piso cualquier resolución de los 192 países que conforman la... Bueno, sí, principalmente la ONU actualmente se encuentra bajo el ojo de la tormenta, todo el mundo opina, todo el mundo... la verdad es que es un tema, especialmente lo conversaba en una entrevista anterior, es un tema bastante complicado porque si bien la ONU desempeña este papel de aprobación de resoluciones, de leyes, de tratar de ser un instrumento para los estados, realmente la ONU considero que no es un árbitro neutral, sino que es un tablero donde juegan las potencias que controlan eh, justamente el Consejo de Seguridad. Y no significa especialmente que sea un defecto aislado, sino que en sí es el diseño que desde un principio se le ha dado a la institución. Y esto no es por casualidad, fue también una condición para que las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial aceptaran crear la ONU. Esto también confirma que el sistema internacional es una extensión de la política de poder y no un organismo con autoridad real y efectiva sobre las grandes naciones. Pensaría que la ONU efectivamente debería de ser un poco más clara y ser un poco más abierta a ayudar, a solucionar todos estos conflictos que se están dando, que justamente a raíz del término de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que pasó, este organismo se construyó y se diseñó justamente para no llegar a una tercera guerra mundial, pero actualmente creo que ya ese término está un poco errado, porque si bien es cierto, no hemos tenido una tercera guerra mundial, estamos teniendo muchos conflictos que pueden desencadenar en una guerra donde todas las potencias mundiales se choquen y todas las potencias mundiales puedan interferir. Absolutamente, es muy lógico tu razonamiento. ¿Qué papel, María José, qué papel desempeñó, y eso ya para volver al tema de Palestina, qué papel desempeñó las Naciones Unidas, la ONU,
en la aprobación de la resolución, la 181, que fue emitida el 29 de noviembre de 1947, esta conocida como el Plan de Partición, que propuso dividir Palestina en los dos estados que referí inicialmente, uno judío y otro árabe, con su régimen internacional especial para Jerusalén como capital. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de su implementación, de esta implementación fallida desde tu óptica? Bueno, en el año 47, la ONU, esta resolución proponía dividir Palestina en dos estados justamente y establecer un régimen internacional especial para Jerusalén. Esto fue un intento diplomático sin un respaldo de fuerza. La ONU actuó como mediadora en el papel, pero realmente carecía un poco de la capacidad para garantizar su implementación. El resultado fue que esta resolución, apenas fue aprobada, estalló el conflicto armado entre ambas comunidades, entre las comunidades judías y la comunidad árabe, y esta partición nunca se materializó como estaba prevista. Es evidente que no ha sido como se esperaba. Entonces, desde un enfoque realista, la falla que hubo en esta resolución también fue un poco estructural, porque la ONU no puede imponer decisiones si no cuenta con la fuerza militar, perdón, y también la voluntad de la política de todas las potencias que se necesita para respaldar este tipo de resoluciones. Es evidente que hasta la actualidad han pasado muchísimos años y esto sigue siendo un tema que es un conflicto para estos dos países. Pero en este orden de ideas, María José, las resoluciones que la ONU emitió respecto de la Palestina, como tú bien lo refieres, al no tener una fuerza coercitiva, pues no se han cumplido desde 1948, año en que Israel declaró su independencia y con una afectación directa al pueblo palestino, con la Nakba que mencioné, el desplazamiento de casi 1 millón de personas. No hay criterios de que si es 700.000, hablan de 1.200.000. Lo lamentable es que hay una afectación a seres humanos al haberles desplazado de sus territorios. La pregunta es, ¿puede la ONU seguir reclamando autoridad moral en materia de aplicación de la paz y seguridad, que es la razón central con la que fue construida esta organización? Bueno, pienso que la legitimidad de la ONU cada vez es un poco más cuestionada. Si bien es un organismo, para mí, siento que sí es necesario, pero está mal enfocado, mal dirigido. Un organismo que dicta resoluciones que nadie está obligado a cumplir en la práctica, se convierte simplemente en un espacio diplomático, pero no en una autoridad global. La legitimidad no viene por la autoproclamación, sino por la capacidad de imponer decisiones. Y eso la ONU lo ha perdido. Lo hemos visto no solo en el caso de Palestina e Israel, sino en diferentes otros conflictos o temas internos de diferentes países, también como temas externos, que realmente por ejemplo, voy a poner un caso, el caso de Venezuela. Si vamos a la práctica, realmente la ONU no ha tenido un papel importante en esta cuestión, en este conflicto tan grande que vive Venezuela, una dictadura, como muchas otras dictaduras en el mundo. Entonces, realmente, simplemente ahora, hoy en día, la ONU es más un espacio diplomático que un organismo que realmente dicta resoluciones y acuerdos y leyes que se tengan que cumplir por los diferentes estados. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo,
en todo caso, en este mismo orden de ideas, no constituye la incapacidad de la ONU para frenar la ocupación israelí. Ya puntualmente hay una ocupación de territorio palestino. Decía, la ONU no puede frenar la ocupación. Y consecuentemente, esta es una confirmación de que el derecho internacional, y ahora quiero pasarles al derecho internacional, que en la práctica su aplicación es selectivo. ¿Cuál es tu criterio? Bueno, sí, totalmente, y este caso es un caso que lo demuestra de forma evidente. El derecho internacional se aplica solo cuando no choca con los intereses de diferentes potencias. En la práctica es un derecho condicionado, se actúa contra países débiles o aislados, pero se ignoran o se toma no muy en cuenta las violaciones cometidas por aliados estratégicos. Este no es un fallo del sistema, es el sistema en sí, que el poder prevalece sobre la norma. Actualmente el derecho internacional es necesario, la verdad es que no pudiéramos vivir sin leyes y sin normas, pero sí efectivamente es selectivo. Le pongo otro caso como es el ejemplo que pasó aquí en el Ecuador con el tema de la embajada mexicana que tenía como refugiado a Jorge Glass. El presidente Daniel Noboa tuvo que tomar esta decisión de irrumpir en la embajada porque bajo la soberanía de Ecuador, Ecuador no se podía permitir que esta persona que ha cometido tantas cosas continúe bajo la protección de otro Estado. Entonces, si bien es cierto, bajo la lupa del derecho y bajo realmente las leyes, esto es incorrecto, eso nadie lo puede negar si lo vemos de una forma legal, pero hay cosas que hay veces que es necesaria, hay veces que hay que tomar acciones necesarias, entonces ahí caemos en el tema de que el derecho internacional definitivamente en práctica, es selectivo. Como tú lo dices, esto me recuerda a los elementos generales de la aplicación del derecho internacional, el muy conocido Pacta Sunt Servanda, que finalmente lo pactado obliga, pero en la práctica, como tú bien lo decías, no es la institución per se, son los estados los que no cumplen esas obligaciones. Esta lógica de las Naciones Unidas y de la aplicación del derecho internacional, esto de que desde la equidad y desde la conciencia se debe juzgar la problemática interestados, pero penosamente estamos viendo que las Naciones Unidas no es una institución, o lo es, supranacional, pero ciertamente incapaz de hacer cumplir estos conceptos. Te decía el Pacta Sunt Servanda, que es lo pactado obliga, pero ciertamente los países eventualmente no se ven obligados a cumplir. Eh, me llama la atención muchísimo algo que veía en los noticieros, en el resumen de la capacidad de veto de los países, y los Estados Unidos ha vetado por 4 oportunidades una resolución de las Naciones Unidas para imponer a Israel el alto al fuego sobre la franja de Gaza. ¿Cuál es tu criterio de la aplicación? Hablamos ya de incumplimiento de las normas internacionales que hacen posible ese interrelacionamiento entre los estados. Te decía, te hablaba del Pacta Sunt Servanda. ¿En qué medida lo que hace Estados Unidos, cuál es la lectura, mejor dicho, del mundo de esto, de haber retado por 4 oportunidades esta decisión de Naciones Unidas de disponerle a Israel que cesen las hostilidades en la franja de Gaza? ¿Cuál es tu criterio? Bueno, volvemos a conversar acerca de lo mismo, que la ONU actualmente no es, a ver, si una institución observa violaciones sistemáticas durante décadas, emite resoluciones, pero no actúa para que estas resoluciones se cumplan, eh, está claro que es fallido, no es complicidad ideológica o inacción por cálculo político, sino que esto se interpreta como un reconocimiento implícito de que la ONU no tiene realmente la capacidad ni la intención de confrontar a ciertos actores clave. La ONU definitivamente y los países que lo conforman
es como si estuvieran en deuda con las naciones, ya que muchas veces se acude a la ONU, la mayoría de las veces se acude a estos organismos para llegar a un punto medio, a un acuerdo, a una ayuda, a ayudas humanitarias, a ayudas por ahí militares, pero realmente volvemos a caer en esta narrativa que lo comentaba, que la ONU, su legitimidad está muy afectada, no más que nada en el momento de actuar, en el momento de ya ejecutar alguna resolución, ejecutar alguna orden. Realmente los países tienen una soberanía que o sea, es difícil que vuelvo a poner, por ejemplo, el caso de un país como Venezuela. Si la ONU le ordena a Nicolás Maduro que tiene que hacer tal y cual cosa, no va a pasar, me explico. No, definitivamente, a propósito del tema de Venezuela que tú mencionas, la Carta Democrática Latinoamericana, que fue suscrita en Lima, no me viene a la mente el año, de todo caso, facultaba a los países latinoamericanos para actuar en el evento de que se vea transgredidas las fronteras democráticas de uno de los estados. Lo que hizo Venezuela en el 2017, si mal no recuerdo, antes de que le apliquen ningún tipo de medida, ellos abandonaron la OEA. Debes recordar posiblemente eso que Correcto. sucedió. En definitiva, los estados tienen sus propias prerrogativas en el manejo de la política internacional. Pero en este tema de la ONU, si bien es cierto, ya lo hemos analizado contigo, respecto del problema palestino, el tema del veto que viene del Consejo de Seguridad y que genera lo que está generando, ¿es una problemática de la arquitectura de las Naciones Unidas o es un problema palestino? O sea, de cómo el mundo ve a Palestina. Y déjame explicarte qué se me viene a la mente. Palestina se ve un grupo humano desplazado, marginado, en una condición de precariedad extrema y parecería ser que al mundo no le interesa el problema. De hecho, ya van más de 77 años en que nadie se conduele de la realidad de este pueblo olvidado por Dios y por el hombre. En este sentido, te decía, ¿es un problema de la estructura, de la arquitectura de la ONU o es un problema de Palestina o de los palestinos en sí mismos? Bueno, pienso que el problema sí puede ser de la arquitectura misma. El caso palestino, lamentablemente, eh, se ven atrocidades en la franja de Gaza, pero es simplemente el ejemplo más prolongado y mediático, porque es un tema muy mediático, de un diseño institucional que privilegia a los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y congela cualquier decisión que afecte a sus intereses. Esto no es un defecto accidental, sino un rasgo esencial del sistema internacional. Definitivamente, el caso de Palestina es doloroso, incluso porque yo tengo ascendencia árabe, no de Palestina, pero comparto esa raza. Eh, es muy doloroso también ver cómo hay muchísimos países árabes que no les están abriendo la puerta a Palestina en tratar de darles un territorio para que vivan dignamente. Actualmente no sabemos, cómo hay mucha desinformación y realmente no sabemos qué pasa en Gaza, tampoco sabemos cuánto es la cantidad de civiles que se encuentran en Gaza. Si bien hay niños que sufren, que han sido asesinados, estamos hablando de una guerra y definitivamente es muy penoso que la ONU y otros organismos internacionales no es que es un problema palestino, sino que es la arquitectura de la ONU y, como le decía anteriormente, la forma en la que está diseñada la organización. Eh, Tiempo atrás tuve un invitado para analizar un tema muy análogo a lo que estamos tratando contigo ahora, ya específicamente la problemática Palestina e Israel. Y comentaba con esa persona, le decía, Israel tiene patente de corso para hacer lo que considere en aras precisamente de su seguridad, sin importar lo que pueda suceder
suceder en este caso con los palestinos. Pero esa patente de corso se configura desde el respaldo que recibe de los Estados Unidos de Norteamérica. En este sentido, ¿es los Estados Unidos cómplice de una política de tierra arrasada? Bueno, pienso que no es algo de complicidad, sino de una política exterior que defiende sus intereses y los de sus aliados. Esto es claro. Estados Unidos protege a Israel porque claramente es un socio militar, tecnológico y geopolítico supremamente clave en el Medio Oriente. Y esto tiene más peso que cualquier presión moral. Definitivamente siento que esto no es tanto una complicidad, sino que en política exterior, Estados Unidos en este caso va a defender y va a velar por sus intereses y los intereses de sus aliados, por supuesto. O sea, en definitiva, esta es una visión muy maquiavélica de que los estados no tienen ni amigos ni enemigos, tienen intereses. Y ciertamente los intereses de los Estados Unidos en Oriente Próximo tienen ahí su punta de lanza, que ciertamente es Israel. El capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas permite al Consejo de Seguridad dar las prerrogativas o permitir la toma de medidas que incluyan inclusive, la redundancia inclusive, aspectos militares cuando existe una amenaza a la paz, una violación a la misma paz o un acto de agresión. En el caso de Palestina, el Consejo podría, en teoría, determinar que las acciones en Gaza, como el bloqueo, los bombardeos indiscriminados, la hambruna a la que ha sido sometida la población, constituyen una amenaza a la paz internacional y, por supuesto, una afectación gravísima a los derechos humanos. Eh, ¿Todo esto que te he mencionado es letra muerta o hay alguna posibilidad de que se revea el accionar de la ONU frente a todo esto que te he mencionado? Bueno, definitivamente sí es letra muerta, lamentablemente, no porque falten pruebas de violaciones graves, porque es evidente, no podemos esconder lo que es evidente, sino que su aplicación requiere el consenso de potencias que no están dispuestas a actuar contra sus propios aliados estratégicos. Esto demuestra que la ley internacional sin respaldo político y militar es solo un texto decorativo. Lo hemos visto no solo en este caso, sino en muchos otros decretos y en muchas otras resoluciones que realmente se busca efectivamente un consenso, pero mientras los países no estén dispuestos a actuar realmente contra estas cuestiones y mientras no haya un respaldo político y militar y también económico, es simplemente como usted lo dijo, letra muerta, esto no sirve para nada. Entonces, la verdad es que el tema de la ONU sí es un tema bastante complejo porque, por ejemplo, más de 140 países han reconocido al Estado de Palestina hasta el día de hoy, hasta este año, el 2025, pero esto claramente ha demostrado la falta de capacidad de la ONU para actuar a favor de Palestina y no solo a favor de Palestina, sino a favor de otros problemas que hay en el mundo. Por supuesto, Israel y Palestina no es lo único que está pasando actualmente. Por ejemplo, Rusia y Ucrania, realmente en el momento en que se pierde en el momento en que se pierde esta autoridad y es, como le digo, no se puede perder la soberanía de las naciones. Por ejemplo, la ONU puede dictarle muchas resoluciones a Rusia, pero no significa que Rusia lo vaya a ejecutar. ¿Me explico? Tú mencionabas algo interesante y esto ya a modo de conclusión, siempre el tiempo nos juega muy corto en este tipo de programas. Y tú mencionabas que 140 países hasta la presente estarían reconociendo al Estado palestino. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo afecta esto la capacidad de la ONU en sus ejecutorias para actuar en favor de Palestina? ¿En qué medida el reconocimiento de Francia, e Inglaterra está pensando hacer lo propio? Hay varios países que ya están cerrando filas
para aportarle algo a este sufrido pueblo palestino y tratar de que se le reconozca como un Estado-nación. Entonces, ¿en qué medida estos reconocimientos internacionales favorecen o pueden favorecer finalmente en que el mundo haga un momento de justicia y se reconozca lo que te decía, la configuración del Estado-nación palestino? Bueno, pienso que realmente en la práctica, la verdad es que muy poco ese reconocimiento, más que nada a favor de Palestina, es simbólico y refuerza nuevamente el discurso político, pero no cambia la correlación de fuerzas en el Consejo de Seguridad. Mientras no haya un cambio en el equilibrio de poder, la ONU seguirá siendo inoperante en este asunto. Realmente es claro y está evidenciado más que nada en el tema Israel-Palestina, que vamos a tener 80 años hablando de lo mismo y discutiéndose en la ONU las mismas problemáticas. Entonces, si bien es cierto, el tema es penoso, es doloroso, de todas maneras han muerto civiles tanto en Palestina como en Israel, que llegue a un fin todo esto, la verdad es que lo veo bastante lejano. Ninguna de las dos naciones da su brazo a torcer y por supuesto tienen también aliados que los defienden. Tenemos el caso, por ejemplo, de Irán. Y también es un tema más complejo aún porque no solo estamos hablando de política, sino también de religión. Entonces, son muchas cosas las que entran en juego. Pensaría que cualquier persona está a favor de que los palestinos tengan una tierra o un lugar donde vivir, donde pertenezcan, pero al mismo tiempo no sabemos realmente cuál es el porcentaje de palestinos civiles los que hay, porque hay muchísimo, lamentablemente, eh, infiltrado o miembros terroristas de Hamas. No podemos olvidarnos que eh, el tema principal entre Israel y Palestina hoy en día es el terrorismo. Entonces, la verdad es que siento que la ONU a día de hoy no tiene la capacidad para actuar en favor de Palestina y por las personas, por los buenos que están en Palestina, porque estoy segura que algunos debe de haber, algunos debe de quedar, hay muchas personas inocentes que están sufriendo a causa de una guerra que no la merecen y no la han provocado ellos, lo mismo del lado de Israel. Eh, o sea, lo que pasó en octubre de hace unos años es inaceptable que entren a un territorio ajeno, a llevarse a niños, recuerdo mucho el caso de la familia Vivas, una familia argentina israelí que los asesinaron, niños inocentes, también pasa del lado palestino y siento que por el momento no se va a llegar a un acuerdo real, sinceramente, para el cese al fuego o firmar la paz entre estos dos países. Es un tema muy complicado y la respuesta es que la verdad es que han pasado muchísimos años y todo esto sigue sobre la mesa, lamentablemente, porque pensaría que ningún estado, ninguna persona, ninguna nación quiere vivir en guerra, pero eh, la verdad es que es un tema muy complicado. Bien, María José, tu mensaje final al término de este programa. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tenerme. Yo encantada de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, pienso que efectivamente actualmente estamos compitiendo, las diferentes naciones y los diferentes estados están compitiendo. Parecería que por la maldad, o sea, por quién tiene más armamentos nucleares, por quién tiene más bombas. Y realmente toda esa inversión, ese tiempo, ese dinero, esas cabezas, esa inteligencia, pensaría que como reflexión sería invertir todo eso en el bien, en hacer el bien, en tratar de llegar a acuerdos, a que no solo ojalá yo esté equivocada, pero que termine esta guerra pronto, muchas otras guerras que están pasando, dictaduras, hambrunas,
tantos crímenes, tanta maldad que se comete hoy en día en el mundo, que pienso que es muy importante que a pesar de todo lo que estamos viviendo, no se pierda la esperanza de que definitivamente podemos siempre ser un poco mejores. Parecería que hoy en día estamos compitiendo solamente por destruirnos a nosotros mismos, en el sentido de como le comentaba, armamentos nucleares y tantas cosas que realmente lo único que llevan, o lo único, por ejemplo, que lleva a la guerra, su único fin es la muerte de inocentes, de civiles, también de culpables, por supuesto, pero al final no estamos sacando nada positivo y vuelvo a comentarle lo que hablamos hace un momento, que parecería que la vida realmente no vale. Así que como reflexión dejo estas palabras y bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, María José. Para concluir, deseo agradecer a nuestros auspiciantes y a los grupos que nos han permitido replicar este programa. A ti, María José, una vez más, mil gracias por compartir tu erudición en temas de tanta complejidad y trascendencia. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias, un saludo a todos. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece